Iniciamos con esta conferencia internacional que está siendo llevada por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku. Hoy, con este ciclo, concluimos una de las temáticas importantísimas para la investigación arqueológica. Asimismo, ayer tuvimos el placer de escuchar de uno de los arqueólogos de hablar sobre los años de Tiwanaku. Hemos aproximado de que los bienes patrimoniales en conjunto y asociado a otros elementos nos permiten saber de hace cuánto tiempo estamos hablando de los sitios arqueológicos, principalmente los hechos que han ocurrido en el tiempo. En ese entendido, hoy tenemos el placer de contar con el doctor José Capriles acerca de seguir hablando sobre la datación radiocarbónica. En este marco, permítanme presentar al doctor José Capriles para seguir hablando acerca de lo que es el carbono 14 y la cronología de Tiwanaku, pero también a nivel geográfico de nuestro territorio nacional, en este caso de Bolivia. Permítanme presentar la hoja de vida del doctor Capriles. Él tiene licenciatura en arqueología, en la carrera de arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, también tiene su maestría en antropología del Departamento de Antropología en Washington University en Luis. También tiene su doctorado en arqueología en el Departamento de Antropología de Washington Universidad en Luis. Asimismo, él es en la actualidad es profesor asistente del Departamento de Antropología en la Universidad Estatal de Pensilvania, allá en los Estados Unidos. También queremos agradecer al doctor por permitir al Centro de Investigaciones Arqueológicas, en este caso al CIAT, por aportar este conocimiento que realmente implica muchos años de trabajo y, por supuesto, la procedencia de los bienes patrimoniales. Y muy pronto también de las últimas excavaciones, gracias a la cooperación de usted, doctor Capriles, estaremos hablando de nuevos fechados, aproximadamente un poco más de 50 datos que van a fortalecer y que van a ampliar muchísimo más acerca de lo que es la cronología de Tiwanaku. Sin más preámbulo, muy buenas tardes, la audiencia del Grupo MIT, como también del Facebook Institucional, estamos dispuestos a escuchar tu disertación. Muy buenas tardes, doctor Capriles. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la introducción. Nuevamente, muchas gracias por la invitación para poder compartir y socializar un poco de los conocimientos que hemos estado acumulando, ¿no? Y desarrollando en este último tiempo. Esta charla de alguna manera complementa a varias de las charlas que se han presentado, sobre todo la que presentó Eric Marsh ayer, sobre la cronología de Tiwanaku, como mencionas, y también, bueno, también la anterior charla que pude dar. Entonces, bueno, va a ser para mí siempre un gusto poder presentar esta presentación y, bueno, estoy a tus órdenes para empezar. Perfecto, doctor. Entonces tienes el espacio para empezar a compartir y nosotros escuchar y aprender desde varias regiones, especialmente acá en Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y por ende allá en Estados Unidos, pero también en Francia y en España. Adelante, doctor. Muy bien, bueno, gracias y bueno, agradecer el tremendamente linda lámina que han utilizado, ¿no? Para socializar la charla. El afiche está muy bonito y ahí tiene un poco la importancia que tiene la cronología. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre la variable temporal, tratar de repasar algunos conceptos que para algunos de los estudiantes de arqueología, para algunos arqueólogos que estén ahí, pero siempre reforzar un poco qué es lo que entendemos en qué consiste el método del radiocarbónico y hablar un poco de sus aplicaciones, qué aplicaciones ha tenido su uso en Bolivia y algunos ejemplos de casos de estudios que me han tocado a mí no poder investigar, así que bueno, vamos a hablar un poco describiendo el método, algo que ya lo hizo Eric Marsh ayer, pero
no está de más siempre reforzar eso, porque es muy importante entender cuáles son los sustentos, los principios científicos que nos permiten, cuando tenemos una muestra que tiene cierta edad, tener la certeza de que pertenece a esa edad en particular. Vamos a ampliar un poco con algunos otros aspectos que rodean el análisis radiocarbónico y terminando un poco sobre una base de datos que he estado construyendo sobre fichados radiocarbónicos a nivel nacional de Bolivia y también algunos casos de estudio, como les decía. Bueno, el método todos ya lo conocen, fue de alguna manera descubierto en los 40 por Willard Libby, un químico norteamericano que estaba tratando de ver algunas aplicaciones de como consecuencia, ¿no?, de todo el énfasis en investigación que se hizo sobre energía nuclear, tanto aplicaciones militares como civiles, y dentro de esto resulta que el estudio de isótopos radiactivos era un campo todavía no explora, que se estaba desarrollando mucho, y ahí entró el tema del radiocarbono. Es interesante notar que varias de las publicaciones que Libby realizó para que describían el método fueron posteriormente compiladas en un libro que se publicó en varias ediciones en la década de los 50 y en 1970 una edición en castellano. Esa edición, que si bien fue publicada en España, tuvo el prólogo escrito por parte de Carlos Ponce Sanginés, y también la revisión de la traducción. Eso me parece que es bastante interesante y que habla un poco de historiográficamente cómo Carlos Ponce realmente vio cómo la arqueología, algo que habla Eric Marsh muy elocuentemente ayer, estaba tratando de darle un énfasis un poco más científico a la arqueología, y bueno, vio que este nuevo método, el método que permitía datar en años absolutos muestras antiguas, era una herramienta para hacerlo. Carlos Ponce también tuvo la idea de instalar un laboratorio radiocarbónico en Bolivia, aunque eso nunca se efectivizó. No existe ningún fechado que se haya hecho en Bolivia, lastimosamente, porque además eso requería muchísima capacidad técnica en su momento, y ahora vamos a ver un poquito por qué es eso. Pero más allá de eso, en la actualidad, el método radiocarbónico a nivel internacional es el método de datación cronológica más importante que existe. Cada año se datan miles de muestras de todas partes del mundo. Existen varios laboratorios, al menos quizás un par de docenas de laboratorios distribuidos en todas partes del mundo, incluyendo algunos en Latinoamérica, donde se hacen diferentes dataciones y utilizando diferentes sistemas y métodos para ello. Entonces, para entender un poco cuáles son los principios de datación, podemos dividir un poco el ciclo, de alguna manera, del radiocarbono en tres partes. La producción, es decir, cómo es que se forma el radiocarbono. Después vamos a ver un poquito la distribución y después el decaimiento radioactivo. La producción se forma en la atmósfera, en parte superior de la atmósfera, cuando radiación cósmica impacta, ¿no?, una serie de átomos, y esto causa una serie de reacciones. Una de esas reacciones es que, bueno, la atmósfera tiene una abundancia de nitrógeno, y algunos de estos rayos cósmicos pueden conseguir a menudo que algunos de estos átomos de nitrógeno, que tienen un peso molecular de 14, conteniendo 7 protones y 7 neutrones, a menudo pierdan de alguna manera un neutrón, pierdan un protón, y de alguna manera ese elemento que mantiene su peso atómico se transforme químicamente en un elemento diferente, que sería el carbono, ya que perder ese protón, y ese protón a menudo es reemplazado por un neutrón, se transforma en este isótopo. Un isótopo
es simplemente un elemento que tiene una variación en su peso atómico. Entonces, deja de tener, como el nitrógeno, 7 protones, 7 neutrones, para pasar a tener el núcleo, 6 protones y 8 neutrones. Entonces, este elemento que inicialmente era nitrógeno, ahora se va a comportar como carbono. Y al ser carbono, entonces va a entrar en un proceso de oxidación rápidamente, porque el nitrógeno está bastante estable ahí en la atmósfera, pero el carbono tiende a oxidarse. Entonces, al oxidarse, va a formar parte de una molécula, ya sea de monóxido de carbono, pero más frecuentemente dióxido de carbono. Primero monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y porque además es una molécula, un átomo de carbono un poco más pesado que el átomo regular, que solamente tiene un peso de 12, 6 protones y 6 neutrones. Entonces, va a estar cayendo hacia lo que sería la parte de la biosfera, ¿no? A través de la troposfera. Y bueno, a través de la fotosíntesis, vamos a entrar a la parte de la distribución. ¿Cómo ingresa el radiocarbono a los seres vivos? Es principalmente a través de la fotosíntesis, porque las plantas lo absorben y lo forman parte de su tejido secundario, ¿no? Entonces, todas las plantas y los animales que consumen plantas y a su vez otros animales que consumen animales van a ir incorporando el radiocarbono en sus tejidos. Hay también una parte que no es trivial de alguna manera de radiocarbono que termina disuelta como carbonatos en el océano, y esa va a ser una fuente importante de carbono también que merece otro tratamiento y es igualmente importante conocerlo. Pero bueno, mientras están los seres vivos, ya sea las plantas o los animales, van consumiendo radiocarbono a medida que van consumiendo otras moléculas de carbono, parte del ciclo del carbono. En algún momento, tanto las plantas, ya sea que se quemen o que sean consumidas, dejan de existir, los animales y plantas, las plantas quedarán y van formando parte de lo que sería, ya sea el registro arqueológico o paleontológico, ¿no? Un registro natural o cultural, de alguna manera, pero ese material originalmente orgánico ya deja de absorber carbono. Y entonces se inicia, digamos, lo que sería el decaimiento radioactivo. Como esta molécula de radiocarbónica es una molécula radiactiva, vuelvo a la redundancia, empieza a decaer. Y la tasa de decaimiento está bastante bien conocida desde los años de Libby. Libby había estimado inicialmente una edad bastante cercana a la que se sabe que es actualmente, aunque en su momento revisa ese dato y plantea esta edad de 5.568 años como una vida media. Es decir, que pasado ese lapso se pierde el 50% de el radiocarbono existente en un organismo vivo. Pasa otros 5.730 años y se pierde, digamos, la mitad de la mitad que restaba y así sucesivamente. Lo cual determina que más o menos en 55.000 años aproximadamente ya deja de haber carbono radioactivo, o si existe en una cantidad tan pequeña que no hay instrumentos realmente para poder medirla. Y eventualmente el carbono ya deja de tener radioactividad, ya deja de ser radioactivo. Entonces, si uno ve en este eje la proporción, ¿no?, de radiocarbono que queda, va a ser muy abundante mientras más reciente sea la muestra. Eso es una consideración importante porque a menudo que cuando uno quiere datar muestras muy antiguas, tiene que saber que va a haber poco radiocarbono y por tanto es mejor tener una muestra más grande. Mientras que si una muestra es relativamente reciente, dentro de los últimos, por ejemplo, 5.000 a 10.000 años, que es bastante razonable, las muestras pueden ser bastante pequeñas porque todavía hay bastante radiocarbono. Muy bien. Entonces, bueno,
En la universidad en la que actualmente estoy yo, tenemos un laboratorio de datación radiocarbónica, entonces durante los últimos años me he estado involucrando cada vez más en este tema. Parte de esto, mis colegas han desarrollado una pequeña guía para el muestreo de radiocarbono, es algo que probablemente lo vamos a traducir en castellano y lo vamos a estar haciendo disponible. En todo caso, acá hay un link y les puedo facilitar algunos links al final de la presentación donde mucha de esta información está disponible. Bueno, entonces una vez que entendemos cómo funciona básicamente el radiocarbono, tenemos que pasar, bueno, a colectar algunas muestras, ¿no? Para eso es súper importante tratar de definir el contexto y tratar de definir cuáles son las preguntas que tenemos cuando estamos tomando muestras radiocarbónicas. Entonces, para esto es importante entender procesos de deposición, cómo es que se forman los estratos, cómo es que se forman los eventos estratigráficos, los diferentes contextos y tener una idea concreta de qué es lo que queremos fechar, porque dependiendo de ello vamos a poder seleccionar la muestra más ideal para fechar lo que estamos interesados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de elementos estratigráficos, ¿no? Acá hay un rasgo que podría ser un muro o un canal que está en una unidad de excavación. Hay, por ejemplo, un desarrollo de un suelo con un horizonte A, donde van a haber potencialmente muestras que podemos fechar, pero si nos interesa, por ejemplo, datar este rasgo, tenemos que ir pensando, por ejemplo, en muestras que estén tanto debajo del rasgo como encima tal vez del rasgo para poder limitar en el tiempo cuando fue construido y utilizado este rasgo. Tenemos que tener. Ahora, como ya sabemos que en las muestras de carbono, por las propiedades que tienen, entonces, ¿qué tipo de muestras debemos tomar? ¿No? Las muestras de origen orgánico obviamente van a ser de diverso tipo, ¿no? Hay desde conchas marinas, pasando por material vegetal disecado, pasando por material animal, huesos, etcétera, ¿no? Es importante tomar en cuenta que cada uno de estos materiales va a tener limitaciones particulares. Idealmente, cuando un arqueólogo quiere datar algo, si queremos ser lo más preciso posible, a menudo es bueno pensar en muestras que tengan, que se hayan desarrollado orgánicamente en menos de un año. Por ejemplo, una semilla carbonizada se desarrolló en un año, ¿no? Un grano de quinoa tuvo una época en que se desarrolló y no va a tener más error que eso. En cambio, un fragmento de carbón de un árbol muy grande, a lo mejor fue quemado, utilizado en un fogón, mucho tiempo después de que ese árbol estuvo vivo y por tanto, si nuestro interés es fechar el fogón, entonces fechando un fragmento grande de carbón de leña, tal vez nos va a dar una edad un poco más antigua de que a la que corresponde al fogón en particular, ¿no? Entonces, hay materias que tienen crecimiento de un año, por ejemplo, las semillas, los granos, cáscaras de nueces, inflorescencias, hojas, pastos, madera, la corteza de la madera, el labio exterior de la concha de los moluscos, etc. Menos de 10 años va a ser, por ejemplo, los huesos de animales o de humanos, por el proceso de remodelamiento que tienen los mismos huesos, ¿no? Tienen bueno, yo tengo cierta edad, pero mis huesos se han ido formando y reformando en cierto periodo de tiempo, no mayor a 10 años, ¿no? Ramas pequeñas, ciertos moluscos. Pero hay materias que tienen mayor edad a esa, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, las maderas, sobre todo de árboles muy antiguos. Por ejemplo, un hueso que es muy bueno para datar cuando nada más funciona es la porción del cuerpo petroso del hueso temporal, pero ese también tiene una extensión de tiempo de formación mucho más larga, ¿no? También el suelo. El suelo se puede fechar, diferentes fracciones del suelo pueden datarse,
pero el suelo tarda en formarse, ¿no? Entonces, si datamos diferentes fracciones del suelo, nos pueden dar diferente tipo de edades de lo que a lo mejor quisiéramos datar. Y bueno, una regla, digamos, de dedo importante es que a lo mejor no hay que datar muestras mixtas o mezcladas. Nosotros en el laboratorio típicamente tratamos de separar estas para tener al menos la noción concreta de alguna muestra. Aquí les tengo, por ejemplo, información de tamaños mínimos de muestras y se van a dar cuenta que en realidad a pesar de ser una técnica destructiva, la cantidad de materia que realmente se utiliza es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de materia orgánica no carbonizada de 20 a 100 miligramos, el carbón de 5 a 50 miligramos, o sea, si este es un centímetro y cada uno puede ver en su computadora o de donde esté viendo en la escala esta, esto es más o menos de lo que estamos hablando. Un fragmento muy pequeño de carbón es suficiente para datarse, tomando en cuenta todo el tratamiento de limpieza que se le va a hacer. La madera a lo mejor un poquito más grande, material no orgánico no combustionado de este tamaño, hueso, quizás el hueso tiene que ser un poquito más grande, pero tampoco no mucho, ¿no? Siempre hueso de tipo cortical, es decir, el hueso más duro, compacto, diferencia el hueso trabecular de las terminaciones que son un poco más poroso. Sedimento suelto hasta de 10 a 100 gramos, que será lo más, pero también es el material más abundante. Hueso de 200 a 1000 miligramos, es decir, con 1 gramo de hueso ya tenemos una datación. El colágeno extraído es un poquito más de 5 miligramos, hueso calcinado de unos 5 gramos, pelo, fibras y textiles de 10 a 100 miligramos, lo cual es poquísimo, y carbonatos 25 a 50 miligramos. Entonces, realmente poco material. Si estamos en el campo, siempre una buena práctica es utilizar sobrecitos de papel estañado, papel aluminio y envolverlos ahí. Evitar tratar de secar las muestras. A menudo guardamos las muestras rápidamente, cuál es una buena práctica, y si se va a fechar dentro de relativamente poco tiempo, es la mejor práctica, ¿no? Embolsar rápidamente y poner el sobre de papel estañado dentro de una bolsa Ziploc y sellarla. Pero si estas muestras van a quedar tal vez en laboratorio o en depósitos por más tiempo, a lo mejor sería importante de dejar que se sequen estas muestras un poquito para que no haya desarrollo bacteriológico, porque las bacterias pueden que se consuman el carbón que queremos datar o a lo mejor proliferen, lo cual nos va a dejar una mayor cantidad de material orgánico más reciente que lo antiguo, que es lo que queremos datar. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el laboratorio una vez que tenemos las muestras? Bueno, pasamos a darle lo que se llama el pretratamiento o limpieza. Esto en parte de una parte que es mecánica, donde, por ejemplo, si tenemos carbón, se va a poner la muestra sobre una bandeja y se va a tratar de limpiar, ¿no? De raíces, de tierra, lo más que se pueda, usando medios más mecánicos. Y a partir de eso, dependiendo del tipo de muestra de que se trate, de sus características, se va a desarrollar una serie de pasos diferentes. Por ejemplo, en el caso del carbón, que es el más común, el tratamiento típico que se hace se llama ABA, ácido, base, ácido, que sería ¿no? Que se hacen una serie de baños con típicamente ácido clorhídrico, que remueva parte minerales y deja una fracción de carbón con material húmico. Y posteriormente se hace baños con anhídrido de nitrógeno para limpiar nuevamente de ciertos materiales húmicos. Posteriormente se vuelve a utilizar el ácido clorhídrico para remover el resto de material orgánico que quede, cosa de que nos aproximemos al carbón lo más, entre comillas, puro que se pueda, ¿no? Una vez que ese material está puro, se lo transforma en un gas, típicamente, un CO2, ¿no? Dióxido de carbono, y una vez que tenemos el gas,
a través de ciertos catalizadores, transforma esto en carbón mineral, en forma de grafito. Y es utilizando estas líneas de gas como la que tenemos acá. Nosotros tenemos una en el laboratorio. Es un procedimiento bastante interesante, ¿no? Ver cómo lo que antes era un sólido se transforma en un gas y posteriormente se consolida en un mineral nuevamente, que es carbón puro, grafito puro. Y esto es finalmente lo que se va a medir en el acelerador, ¿no? En el caso del hueso, típicamente se utiliza en varios otros procedimientos, ¿no? Que tienen que ver con ultrafiltrado, donde además entran etapas de, por ejemplo, esto de un liofilizador, que donde se criogeniza la muestra, cosa de extraer la fracción orgánica del hueso. Se extrae el colágeno, que es lo que eventualmente se va, de dónde se va primero el colágeno y luego posteriormente el carbón del colágeno. Entonces se agregan etapas adicionales para llegar a ese paso, entonces es típicamente un poco más largo el procedimiento y potencialmente más costoso también. También hay otras técnicas para cuando el ultrafiltrado no es muy efectivo, típicamente muestras o muy pequeñas o de una antigüedad muy grande y se trata de llegar a moléculas un poco más pequeñas, ¿no? El colágeno no es una proteína, pero está compuesta de varios aminoácidos, entonces con técnicas específicas podemos ir a los aminoácidos específicos y de alguna manera capturar estos y bueno, carbonizar estos para hacer la datación. Bueno, aquí les muestro una foto de nuestro acelerador de masas, que es la máquina que se utiliza para hacer la datación. Es una máquina bastante costosa. Y bueno, aquí les presento al director de ese laboratorio, Brendan Coulton, que es un especialista en datación y que se encarga de realizar las dataciones, hace también arqueología, pero él sobre todo supervisa el manejo y mantenimiento de este instrumento. Bueno, tiene muchísimas partes y varias clases de física para entender qué es lo que está haciendo cada componente, pero de la manera más fácil y sintética les muestro este gráfico, ¿no? Lo que se hace es que se coloca básicamente la muestra del carbón grafitizado en una... Típicamente se colocan varios, es una especie de ¿cómo se llama esto? Una rueda donde van varias muestras que incluyen estándares y controles que se saben, por ejemplo, cuál es su cronología, y varias incertidumbres, ¿no? Varias muestras que se desconocen, su edad. Bueno, estas se disparan en la cámara de ionización. Esto se da con un ion de cesio, con muchísimo voltaje, una energía muy fuerte. Pasa a través de un acelerador que básicamente va a hacer que se concentren una línea de iones que corresponda a lo que es el carbono. Y a través de un proceso electromagnético se va de alguna manera a doblar esas en los tres isótopos de carbono, ¿no? El carbono 12, que es el más abundante y el más común en la naturaleza, el carbono 14, que es radioactivo, que habíamos dicho que tiene 6 protones, 8 neutrones, el C12 tiene 6 protones, 6 neutrones, y hay otro isótopo también estable, no radiactivo, que es el C13, que también es muy importante medirlo porque va a afecta un poco el resultado del C14, ¿no? Si uno suma la proporción en la naturaleza, el 98.9% del carbón es estable C12 y el 1.11% es el estable C13. Y la cantidad de carbono radiactivo es pero muy pequeña, es inferior al 0,001%. Pero este tipo de máquinas permiten captarlo, ¿no? Entonces ahí se doblan las tres líneas de ion y se captura y se miden estos tres. Y en relación a la proporción que tenga cada uno es que se tiene un resultado.
Bueno, es importante aquí mencionar cuál es la diferencia entre precisión y exactitud, ¿no? Algunos de los métodos anteriores al acelerador de masas eran bastante exactos, en el sentido que nos podían dar una edad bastante concreta y bastante buena sobre la antigüedad de ciertos materiales, pero su precisión, es decir, el rango de error que tenían, era muy amplia, no estamos hablando 100 años, a veces más de 200 años. Entonces, lo que hace la AMS es bajar esa exactitud y esa precisión a un nivel de que estamos hablando de, típicamente el rango de error que tiene nuestro instrumento es de más o menos 15 años, más o menos 20 años, ¿no? Entonces, sumamente preciso y la exactitud es muy buena, ¿no? Como se ha comprobado en muchas muestras, controles y demás. Bueno, una vez que uno tiene los resultados de los fechados que han sido medidos en un acelerador o a través de otros métodos, por ejemplo, radiométricos, se procede a calibrar los resultados. ¿Por qué? Porque lastimosamente la distribución de radiocarbono a través del tiempo no ha sido uniforme por una serie de fluctuaciones, por ejemplo, en los rayos cósmicos y otros. Entonces, si uno ve, en vez de haber una relación, un año radiocarbónico, un año calendario, estos fluctúan a través del tiempo. Y utilizando anillos de árboles, que se desconocen, ¿no? El sistema de contar básicamente los anillos de árbol nos da la edad de un árbol, porque cada árbol, bueno, hay ciertas especies que producen un anillo por año. Y si nosotros medimos el radiocarbono que tienen esos anillos a través del tiempo, podemos reconstruir una secuencia de cuánto radiocarbono ha habido a ttravés del tiempo y comprobar qué tan preciso es el método. Esto se ha hecho, desde luego, con miles de muestras, y como decía ayer Eric Marsh, hace más o menos una semana ya se ha publicado la curva de calibración más reciente, INCAL 2020, que, bueno, precisa, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre la INCAL 13, que fue la última del 2003, a la actual. Bueno, en algunas secciones puede ser mucha, en otras es mínima, ¿no? Asimismo, hay una curva de calibración para el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la distribución de radiocarbono no es uniforme tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces, utilizando anillos de crecimiento de especies distribuidas en el hemisferio sur, se ha hecho una curva independiente de calibración y es un poquito diferente a la del hemisferio norte. Ahora, debido a que hay mezclas de aire, esto es lo que se ve aquí un poco en estos mapas mundo, es que hay fluctuaciones de masas de aire entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. A nosotros en Sudamérica eso nos afecta porque viento del Atlántico Norte transporta humedad a través de la Amazonía durante los años de la época húmeda, ¿no? Justamente diciembre, enero, febrero, la época de lluvia, es lluvia que está viniendo desde el Atlántico Norte. Entonces eso puede traer masas de aire del hemisferio norte y enriquecer nuestra atmósfera con radiocarbono de la atmósfera del hemisferio norte. Entonces, justamente con Eric hicimos una publicación hace unos años atrás, digamos, proponían un método que proponía utilizar una curva de calibración mixta, ¿no? Utilizar ambas, y eso es por el momento una de las soluciones a esto. Sin embargo, no sabemos qué tanto en el pasado se puede extender el régimen climático que tenemos en la actualidad. Entonces, es posible que lo que estamos proponiendo no se aplique a todos los periodos a través del tiempo. Entonces es algo que todavía requiere verificación empírica. Idealmente se debería hacer una curva de calibración, por ejemplo, utilizando los anillos de crecimiento de la queñua, que es un árbol que sí produce anillos de crecimiento y que al distribuirse en la región andina en particular podría ser ideal para medir esto. Pero bueno, eso es una tarea pendiente, un proyecto potencialmente bastante costoso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene una fecha para calibrarlo? Típicamente utiliza una serie de programas que existen para calibración. Este es uno que se llama Oxcal, que lo desarrolló Christopher Brown-Ramsey de la Universidad de Oxford. Si nosotros tenemos nuestra medida acá de un fechado, por ejemplo, 3000 años de antigüedad con más o menos 30 años de precisión,
Esto es lo que tiene una distribución normal, nos daría esta curva. Pero cuando se la compara con la curva de calibración para ese periodo, el resultado que nos da es este, ¿no? Hemos perdido, digamos, los 30 años de precisión, ahora se han vuelto muchísimo más tiempo, ¿no? Y potencialmente con 2 o más modas, picos. Entonces, en este caso, la curva de calibración no es 1000 años antes de Cristo, como uno esperaría, sino corresponde más o menos a 1375, a más o menos 1129, o sea, es una muestra que tiene un rango bastante amplio de tiempo. Hay lugares en la curva en que esto de calibración, en que este efecto no es tan fuerte y en otros que puede ser más fuerte. En algunos te vuelve la muestra más reciente, en otros te vuelve más antiguo. Por eso es tan importante calibrarlo, ¿no? Esta muestra, que es muy precisa, que tiene más o menos 15 años, 955 años antes del presente, más o menos 15 años, cuando uno la calibra, se vuelve extremadamente un rango, perdemos toda esa precisión, porque justo se da que la curva de calibración tiene lo que se llama una platea, ¿no? Una meseta, ¿no? Entonces, ¿no? Se amplía muchísimo el rango. Pero bueno, más allá de eso, igual tenemos una edad concreta. Es un ejemplo de algunas muestras que yo he datado. Entonces uno tiene el código del laboratorio, tiene información contextual, el material datado, el año en años radiocarbónicos, que con su error en años radiocarbónicos, y uno con los datos de calibración puede publicar acá, ¿no? En este caso, esta muestra que tiene 2300 años antes del presente, calibrados tiene 2250, el efecto no es tan fuerte, es más o menos 50 años. Pero una muestra que tiene más o menos 9850, calibrada da 11224. Ahí sí vemos que el efecto es más de 1000 años, entonces, no más de 1000 años, pero sí estamos hablando más de 300 años, etcétera, ¿no? Entonces es como importante y considerable. Ya les digo, hay lugares en el tiempo que tienen más o menos error. Pero si uno quiere pensar y ordenar los fechados en el tiempo y tratar de darle una fecha a lo que estamos tratando de fechar, necesariamente tenemos que pensar en años calibrados. Bueno, entrando a algunos ejemplos, utilizando la facilidad de hacer dataciones en nuestro laboratorio, hemos un proyecto en colaboración con Sergio Calla, un colega, amigo con el que trabajamos muchísimos años. Hemos trabajado en varios lugares de Bolivia. Uno de nuestros proyectos actuales es en la zona de Tarija, en la cordillera de Sama en particular, donde tenemos varios sitios arcaicos, ¿no? Que tienen diferentes dataciones y diferentes materiales. Acá estamos codificando con negro lo que serían muestras de carbón, en amarillo lo que son muestras de hueso humano y en naranja es una muestra de camélido, ¿no? Lo que podemos ver es los diferentes rasgos y los diferentes entierros que edades tienen, ¿no? Y cómo se ordenan a través del tiempo. Y debido a la precisión que tenemos, podemos saber exactamente qué entierro ocurrió y cuál fue posterior y cuál fue, ¿no? Cómo se fueron sucediendo estos, lo cual a nosotros nos da muchísima información para entender el patrón de formación de los sitios y el comportamiento de la gente. Además, cuando nosotros hacemos el análisis del colágeno, hacemos el análisis de los isótopos estables, ya les decía, ¿no? No solamente el carbono 12, sino el carbono 13, y también medimos el nitrógeno 15, que es un isótopo estable del nitrógeno. Y esto nos da información, como vimos en la anterior charla, sobre dieta, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el arcaico, en la zona de Tarija, la gente no estaba consumiendo maíz, mientras que en el periodo formativo sí ya se ve la presencia de maíz. Y es algunos datos que podemos obtener en adición a la datación. Y además, los isótopos estables nos sirven de control para verificar que lo que estamos fechando es realmente material orgánico, es realmente colágeno y no bioapatita o algún otro mineral, porque también nos fijamos en el índice de carbono a nitrógeno cuando hacemos la datación. Es un detalle un poco más preciso. Bueno.
Este es otro ejemplo de otra colaboración con el doctor Christophe Delahaye, que también ha expuesto en el seminario sobre las ofrendas que se realizaron en el arrecife de Coa, ¿no? Son unas ofrendas muy, muy interesantes. Y en el sitio se ha recuperado carbón, pero también huesos, ¿no? De camélidos. Y bueno, se ha hecho dataciones de mucho de ese material. Y utilizando estos modelos como los que explicó Eric March, con estadística bayesiana, podemos estimar entre cuándo y cuándo se realizaron estas ofrendas. Aquí tenemos, de los 8 fechados, había uno que era un outlier, que tenía una edad muy temprana, pero habían 7 que correspondían más o menos a la misma edad. Organizando esto y utilizando este programa Oxcal, podemos determinar una fase que empieza, cuándo empieza y cuándo habría terminado estas ofrendas, ¿no? Y empleando toda la calibración y el supuesto, ¿no? De que todos estos fechados ocurrieron en un periodo de tiempo determinado, podemos decir con bastante precisión que estas ofrendas fueron depositadas más o menos entre 796 más o menos 63 años y 965 más o menos 50 años después de Cristo, ¿no? Es bastante preciso, si quieren, ¿no? Este estimado de edad nos está dando más o menos 150 años de uso que pudo haber tenido este arrecife. Más dataciones nos van a permitir restringir incluso más, limitar más este dato. Otra cuestión que podemos testear es la hipótesis, por ejemplo, de que todos los fechados, digamos, corresponderían a un solo evento de ofrenda. Si fuera así, entonces, también se puede testear esa hipótesis en Oxcal, y de hecho la hice, y un test de chi cuadrado rechaza esa hipótesis. Y aquí se ve el resultado, ¿no? Si juntamos los 7 fechados, tenemos varios picos discontinuos, lo cual sugiere que es imposible o muy improbable, si quieren, que todas esas fechas correspondan a un solo episodio de ofrenda. Entonces, no es que haya sido un solo evento, sino que fueron varios eventos sucesivos los que estuvieron involucrados en la deposición de estas ofrendas. Esto es algo similar, un modelo muy simple, igual de una sola fase para la pirámide de Akapana. Estos son los 14 fechados existentes para la pirámide. Varios de estos tienen unos errores terribles. Por ejemplo, este tiene un error de más de 200 años. Sin embargo, utilizando esta estadística bayesiana podemos limitar estos 14 fechados y darle un uso a la pirámide de Akapana entre 623 a 1125 después de Cristo. En colaboración con Julio, pero también José Luis Paz, hemos estado haciendo más fechados en Tiwanaku y en Akapana en particular. Y bueno, si aumentamos esos fechados, que son 17, podemos llegar a un tamaño de muestra mucho mayor, con 31 fechados, y podemos hablar de un uso de la pirámide que estaría entre más o menos 628 años a 1169, más o menos 39 después de Cristo. Entonces esto entra un poco para algo que podríamos discutir en relación a la charla de ayer, que Eric hablaba acerca de la cronología de Tiwanaku, tal vez trayéndola un poco más atrás en el tiempo. Y de acuerdo a estos fechados, en realidad yo la llevaría más bien un poquito más hacia adelante, ¿no? Parece que Tiwanaku persiste, o al menos estos eventos de ofrendas, porque la mayoría de las cosas que hemos fechado son estos rasgos de ofrendas que son más encima de los muros y debajo de algunos muros, pero podrían estar fechando las últimas actividades en el sitio, y que estas se parecen haberse extendido un poco más en el tiempo, ¿no? Entonces, la desintegración de Tiwanaku podría estar más o menos en lo que se estimaba, ¿no? Más o menos 1150 después de Cristo, no estaría
no sería un resultado muy descabellado, en mi opinión. Ya vamos a ver más adelante esto y podemos entrar en discusión también. Pero solo simplemente es destacar que varios de los fechados que hemos hecho están fechando, sobre todo esta última, son posteriores al año 1000. Ahí lo dejamos. Y varios son muy precisos, como ven los picos son muy pequeños. Y tenemos camélidos humanos y también algo de carbón. Ok, otro uso que se le puede dar a los fechados es a través de lo que se ha llamado el enfoque de Date as Data, como le llamaba John Rick, o utilizar los fechados como datos. Es decir, tratar de utilizar los fechados radiocarbónicos como una aproximación o un proxy de población. Esto deriva de una propuesta hecha en los 80s por John Rick, que trabajó sobre todo en el Perú, en el periodo precerámico, en Chavín, mucho tiempo, y que lo que hizo es agarrar todos los fechados de Perú para esa época y reconstruir una curva, ¿no? Un poco de frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la densidad de frecuencia de fechados? Y lo que vemos efectivamente es que hay muy pocos que son muy antiguos y hay muchos que son muy recientes. Y potencialmente la curva que vemos de fechados nos está dando una curva de crecimiento poblacional, ¿no? Empezando con los primeros pobladores y posteriormente, ¿no? Siguiendo fluctuaciones hasta ¿no? Llegar a momentos de mayor población en el tiempo. Él lo hizo sin tomar en cuenta todas las limitaciones que tiene la calibración y cómo deforman de alguna manera la distribución de los fechados, pero investigadores posteriores a él han podido un poco resolver esto de diferentes maneras, y uno de esos métodos es la famosa SPD, por las siglas en inglés, son Probability Densities o son Probability Distributions, que son las probabilidades, las densidades o distribuciones probabilísticas sumadas. Básicamente consiste esto en tomar, digamos, tenemos 3 fechados, los 3 tienen diferentes distribuciones y el resultado de sumar esas 3 nos dan una distribución igualmente, de alguna manera deforme, pero que tiene, refleja un poco la acumulación de estos diferentes fechados. Y si uno hace este proceso utilizando tamaños de muestra importantes, ¿no? Podemos llegar a tener algo que nos aproxime una curva de crecimiento. En un paper relativamente reciente, un artículo publicado en Nature por Goldberg y colegas, utilizaron una base de datos de toda Sudamérica, ¿no? De fechados para estimar cuál fue la tasa de crecimiento en Sudamérica a través del tiempo, ¿no? Aquí tenemos de 14.000 años a 12.000 años, un poco viendo que hay como un periodo inicial de aceleración, luego estabilidad y luego la aceleración rápida, más o menos empezando hace unos 5.000 años atrás. Bueno, y uno puede tomar, lo que vemos también es que como resultado también de la curva de calibración, esto tiene muchos picos, entonces para limitar eso ellos utilizan un modelo, ellas, porque todas son autoras mujeres, por cierto, es muy interesante. Y bueno, aquí vemos un poco los sitios a través del tiempo que son ocupados. Y algo que se nota es que si bien hay algunos sitios en Bolivia o en diferentes países, digamos, a mí siempre me llamó la atención ya qué pasa con Bolivia y qué bases de datos se están utilizando y si realmente esas son un reflejo de la intensidad de investigación que se hacen, porque la crítica principal a esta aproximación es que puede estar sesgado por el tipo de trabajo de investigación que se ha hecho en una región en particular. Mis colegas en Chile, ¿no? Mi profesor Calogero Santoro y también mi colega Eugenia Galló, Claudia Latorre y otros han realizado estudios similares para la región tanto del norte de Chile, pero también incorporando algunas regiones vecinas, incluyendo parte de Bolivia. Y esta sería una curva un poco más precisa para esa región en particular, ¿no? Y lo que vemos es una secuencia un poquito diferente, ¿no? Inicio de ocupación más o menos hace 13.000 años, relativa estabilidad poblacional a lo largo
del Holoceno, y es más o menos hace 4.000 años que empieza el formativo y empieza una gran aceleración, si quieren, ¿no? Un patrón bastante interesante, ¿no? Que coincide con varios procesos que ya se conocían de alguna manera a nivel arqueológico y utilizando otros indicadores, pero utilizando estos fechados se puede arribar a eso, ¿no? Y utilizarlo esto como una fuente de generación de hipótesis. Otra manera de utilizar esa técnica es simplemente utilizarla como una, simplemente no como un proxy demográfico, pero sí como una muestra de intensidad de muestreo. Esto es un trabajo que realizamos con Humberto Lombardo y otros colegas en la zona de los Llanos de Mos de Bolivia, donde se hicieron fechados de varios sitios arqueológicos, que serían estas islas de monte, y también paleosuelos, ¿no? Y en uno de estos gráficos de distribución podemos superponer en el fondo, en café, están los paleosuelos y adelante están los fechados acumulados de arqueológicos, de sitios arqueológicos, ¿no? Y vemos cómo hay cierta correspondencia en algunos momentos entre los paleosuelos y la intensidad de ocupación de los sitios arqueológicos. Y vemos algunos picos dentro de los sitios arqueológicos, lo cual nos puede sugerir que en esos momentos hubo efectivamente mayor cantidad de población. Y también ciertas fluctuaciones, ¿no? Pero bueno, el tamaño de muestra en estos, a pesar de que son bastantes fechados, para el rango temporal de que estamos hablando, o sea, estamos hablando más de 10.000 años, no es muy grande. Y por otro lado, la precisión de estos fechados es bastante alta, ¿no? Mientras más precisos son, pues van a ser más pequeños, ¿no? No se van a extender en el tiempo tanto como otros. Y bueno, esto nos lleva a mi proyecto actual, en el que he estado bastante involucrado en los últimos 3, 4 años, que ha sido básicamente tomando en cuenta la utilidad que tienen los fechados radiocarbónicos. No solamente les sirvieron a los investigadores que quisieron datar lo que hicieron en el pasado, sino que podemos utilizarlos en el presente para generar nuevas hipótesis y generar tanto análisis de metadatos, es decir, datos agrupados, Big Data o lo que quieran, o irnos a sitios específicos y empezar a generar hipótesis. Pues creí importante empezar a hacer una buena sistemática base de datos, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo. Actualmente la base de datos que tengo supera los 2.900 fechados, y estos incluyen tanto de registros arqueológicos como de registros paleoecológicos. Entonces y además están todos georreferenciados con la mayor precisión posible, ¿no? Y eso ha sido gracias a que me he dado la tarea de buscar los reportes, de buscar informes, de buscar todas las publicaciones y incluso no utilizando mapas, utilizando todos los recursos disponibles, tratar de arribar a la mejor información posible, tanto contextual como espacial de los mismos, ¿no? Entonces es un recurso que creo que va a ser muy útil para muchos investigadores y mucha gente. Les voy a mostrar algunos resultados generales descriptivos de esta base de datos que estoy en el proceso de sistematizar, ¿no? Para hacerla accesible a la gente. Estos son los fechados arqueológicos. Los he separado en macroregiones geográficas, simplemente por hacer algo. ¿No? Vemos tierras bajas, valles interandinos, tierras altas y también la zona del lago Titicaca, que le he separado porque la mayor cantidad de fechados son de esta zona, ¿no? Entonces, si uno compara, por ejemplo, la técnica de datación, los fechados radiométricos, bueno, cada vez están menos desuso y mientras tanto van en aumento los fechados AMS. Pero una cosa que a mí me preocupa es que hay una curva está bajando la cantidad de fechados en Bolivia, cuando esto debería estar para arriba. Cada año deberíamos estar fechando más cosas y teniendo más datos, y lastimosamente en los últimos años no hemos visto eso, ¿no? Lo cual habla, es a preocupar, porque la ciencia no está avanzando si es que nos están datando cosas, me parece.
Tanto si comparamos la parte arqueológica con la parte paleoecológica, vemos que si bien siguen patrones similares, bueno, con picos en los 90s, en los 2000 temprano, y uno puede ir pensando qué proyectos estaban activos en esa época, vemos que en los últimos 10 años ha habido muy poco, ¿no? Entonces es algo que para pensar, ¿no? Y bueno, dentro de lo paleoecológico también ha habido una reducción que ojalá empiece a, bueno, se repunte. Pero bueno, varias frecuencias de lo mismo, y un poco si vemos por regiones, vemos que las tierras altas y la zona del Titicaca fue históricamente de lo más importante, pero de un tiempo a esta parte no están habiendo muchas investigaciones ahí, es más bien donde trabajos en valles y en las tierras bajas han estado repuntando, lo cual es importante, pero también hay que mantener el nivel arriba, me parece, en ciertas zonas. En fin, si uno ve los fechados acumulados, tanto la parte paleoecológica, bueno, vemos fechados que se extienden hasta el límite del método, como corresponde, porque muchos de los registros paleoecológicos están más allá de la ocupación humana, y bueno, hay un incremento progresivo hacia el presente. Y bueno, lo mismo o algo similar ocurre con los fechados arqueológicos, pero claro, empezando en una edad relativamente más reciente, ¿no? Con los fechados de 12, 13 mil años que tenemos en sitios como Cueva Bautista, y pasando por el periodo arcaico, que lastimosamente está bastante todavía poco desarrollado, y es más o menos hace 4.000 años, con inicio de sociedades agrícolas, que tenemos un incremento. Entonces, esta curva no es muy diferente a la que veíamos para la zona del norte de Chile, sobre todo en la última parte, ya que nuestro registro arcaico es todavía muy incompleto. Si vemos los últimos 4.000 años para la zona para las 4 diferentes regiones, vemos que la zona mejor muestreada es la del lago Titicaca, y bueno, vemos, ¿no?, ese incremento progresivo, cierta estabilidad, incremento durante Tiwanaku, de crecimiento y reincremento en lo Inca, ¿no? Es bien interesante cómo esta curva sigue lo que uno supondría en base a otro tipo de evidencias. En las tierras altas hay un poco más de fluctuación, una menor intensidad, pero es interesante, por ejemplo, lo que pasa más o menos hace 2.000 años, que es un reverso de lo que está pasando en la zona del lago, en un periodo de abandono que se abandona el lago y se reocupa la zona adyacente, etcétera, ¿no? Es una hipótesis. En los valles algo parecido, hay bastante fluctuación. En las tierras bajas es realmente como han planteado la doctora Carla Jaimes y otros, ¿no?, que realmente más o menos hace 400 después de Cristo ahí es donde empieza fuerte la ocupación. Y bueno, esta es la suma para Bolivia. Ahora, para terminar, quisiera hablar un poco sobre lo que estamos haciendo, pensando ya en el futuro, un poco llevando dándole otra vuelta a la tuerca en relación a lo que se puede hacer con dataciones radiocarbónicas. Es un ensayo que deriva de una colaboración con un colega, Michael Price, que lo tienen acá, que es un modelador actualmente en el Santa Fe Institute, y él ha desarrollado un algoritmo muy interesante que deriva de la lógica bayesiana, pero trata de superar algunos problemas que se tiene con las fluctuaciones de la curva de calibración, y trata de realmente aproximarse a las curvas de crecimiento demográfico que pudieron haber en el pasado, utilizando una aproximación matemáticamente muy sofisticada y muy completa y muy compleja, que utiliza estas distribuciones gaussianas mixtas para superar este problema de identificabilidad, que es, digamos, a menudo nosotros, si pensamos que 2 más 2 es 4, 3 más 1 también es 4, pero si solamente tenemos el 4, saber si la suma derivó de 3 más 1, de 2 más 2 o de 1 más 3 es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo utilizando ese 4 podemos arribar a la fórmula inicial. Y bueno, este método se ha probado tanto con datos de simulación, en este caso lo que vemos es la curva de calibración. Las partes plomas son las que donde no hay, digamos, el problema de digamos, potenciales otros datos, ¿no? Si uno tiene un dato que corresponde a estas partes, no hay mucho problema con la calibración, pero en las partes blancas sí. Y utilizando datos de simulación, si tenemos una población que empieza más o menos en 650 años, sube a este nivel, luego baja y luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, que sería la línea azul. Si tenemos, digamos, 100 fechados, la línea negra es lo que sería la SPD. La línea roja sería una simulación utilizando este algoritmo, y a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, esta curva roja se aproxima cada vez más a la curva azul, mientras que la SPD no, a pesar de que el tamaño de muestras aumenta, no se llega a la distribución, entre comillas, verdadera. Entonces, bueno, hemos hecho verificando su utilidad en simulación, hemos usado datos de unos colegas de Mesoamérica, de varios sitios, tanto para la zona de las tierras bajas de mayas como para la de un sitio de Tikal. Hemos podido reconstruir un patrón de fluctuación, lo cual es bien interesante porque se condice muy bien con las hipótesis derivadas de investigadores en base a datos, por ejemplo, densidad cerámica en el sitio o patrones de asentamiento regionales. Entonces, cada uno de estos investigadores tiene diferentes tasas de crecimiento para Tikal, para el sitio en particular, y nuestra curva parece, ¿no?, coincidir bastante bien, y eso que deriva de una línea de investigación completamente diferente que utilizaron estos investigadores. Y bueno, también este método permite estimar tasas de crecimiento, ¿no? En verde tenemos tasas de crecimiento significativamente positivas y en rojo tasas de crecimiento significativas, ¿no? Entonces podemos ver etapas en que tanto la zona maya como Tikal crecieron muchísimo y periodos en que bajaron muchísimo. Lo mismo hemos hecho para la zona del lago Titicaca y podemos ya tener una curva demográfica. Esta es la primera curva realmente de crecimiento demográfico en la zona de la cuenca del lago Titicaca para la parte boliviana, y esto sería Tiwanaku, ¿no? Eso toma en cuenta también la reocupación que ha tenido el sitio, porque hay una serie de fechados del intermedio tardío y de Inca, una importante reocupación en Pumapunku y algunos otros sectores del sitio, y lo cual sugeriría que, bueno, la población de Tiwanaku, si bien creció importantemente en el horizonte medio, también no fue tan drástico su descenso como algunos hipotetizan. Ahora, si eliminamos de alguna manera algunos de esos fechados, ¿no?, tal vez quitando la parte inca, vemos sí que tal vez haya sido un poco más dramática, pero también vemos que se extendió por sobre los 1100 años después de Cristo, lo cual es bien interesante. Y también hay un rango de error todavía importante que se va a ir reduciendo a medida que tengamos más fechados y limpiemos algunos de los fechados y otras decisiones y otros factores que todavía están pendientes, ¿no?, para generar nuevos modelos cada vez más precisos y más exactos. Bueno, con eso concluyo. Lo último es que este link les va a llevar a un webinario que tuvieron que organizó Brendan Coulton en Penn State, en el laboratorio radiocarbónico, y donde, bueno, yo presento una charla, pero también Brendan varias sobre fechados radiocarbónicos, hablando de estos temas, y también Michael Price hablando sobre su algoritmo. Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren saber más sobre esto, sobre todo para los estudiantes que ahora tienen la capacidad virtual o, bueno, la motivación para eso, les recomiendo visitar este sitio. Nada, con eso simplemente agradecer por el tiempo y
lo abrimos a las preguntas. Muchas gracias, Julio, y gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Capriles. Nos has enseñado de manera ya no tan puntual como era ayer en caso de Marcos, sino a nivel un poco más regional, pero principalmente a nivel nacional. Abrimos la pregunta al grupo Google Meet, así también en el Facebook institucional, que los voy a ir transmitiendo de manera paulatina. Primero, nos pregunta Carlos Salinas Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cuál es la datación más antigua que se ha podido obtener en Bolivia y dónde se ubica? Si podrías comentarnos, por favor, doctor. Buena pregunta. Nosotros hemos trabajado con el doctor Juan Albarracín el sitio de Cueva Bautista que queda en la provincia de Enrique Valdivieso, en la zona de Lipes, del suroeste de Potosí. Es una cueva que tiene... tenemos más de 17 fechados en la zona radiocarbónicos y 8 de estos datan la ocupación más temprana humana en el lugar entre 12.700 y 12.100 más o menos años antes del presente, o sea, unos 10.000 y pico años antes de Cristo. Ese sitio sería el más temprano de Bolivia, sistemáticamente investigado, bien fechado y bueno, está entre los más antiguos de Sudamérica. Perfecto, gracias, doctor. Gilquita, buenas tardes. Para proceder con la prueba de carbono a los huesos, ¿tienen que haber estado expuestos a cierta humedad o temperatura? Te saluda desde Potosí. Muchas gracias. Bueno, no necesariamente, o sea, si los huesos están enterrados, está bien. Si han sido parcialmente expuestos al sol, a veces es problemático, sobre todo cuando vemos esos huesos que están blancos, ¿no? Como meteorizados, ¿no? por el sol, si están mucho expuestos, la radiación ultravioleta tiende a destruir sobre todo la parte orgánica. Entonces, cuando vemos esos huesos lindos, grasosos, que esos generalmente son más fáciles de datar, estos que están blanquecinos a menudo son más difíciles porque ya han perdido ese componente orgánico e incluso el inorgánico es muy deleznable, se meteorizan y se fragmentan mucho. Perfecto, doctor. José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente: ¿Bolivia podrá tener estas máquinas de datación? O sea, se podría, ¿no? Pero es realmente costoso el mantenimiento y, o sea, para la cantidad o sea, para el uso que se le darían, creo que sería como un gasto. O sea, si uno lo ve desde el punto de vista así de negocio, creo que sería un poco un mal negocio, porque sería más barato hacerlo afuera que hacerlo en el país, debido a la cantidad de costo y a la capacidad técnica que requieren. Lastimosamente es así, pero creo que no es necesario tener la máquina para hacer las dataciones, y eso es lo que tendríamos que ir pensando, ¿no? Cómo hacer más fechados, sacarle más provecho a los datos que ya tenemos, cómo hacer para poder hacer más, porque finalmente lo que interesa no es creo tener la máquina o la capacidad, es tener la capacidad de hacerlo, y para eso no hay que hacerlo en el país necesariamente. Lo que sí hay que hacer en el país son más investigaciones arqueológicas y fechar más cosas, creo yo. Correcto. Sí, perfecto, doctor, gracias. Marcelo Alcón pregunta lo siguiente: ¿por qué en Tiwanaku no se aplican los métodos de datación más comunes, como datación por radioisótopos, termiluminiscencia o el paleomagnetismo? ¿Podría mencionarnos, de acuerdo a sus investigaciones y excavaciones, cuáles habrían sido las causas de la desaparición o desintegración de Tiwanaku?
Bueno, son varias preguntas. Creo que es interesante, habría que hacer algunos ensayos, ¿no? A lo mejor, eh, bueno, la verdad es que el método radiocarbónico para Tiwanaku creo que se aplica, es ideal por el costo y la precisión y la exactitud que produce. Uno podría hacer fechados de, por ejemplo, OSL, ¿no? De luminiscencia óptica estimulada, pero los rangos de error van a ser mucho más grandes y la incertidumbre mucho mayor que la de cualquier fechado radiocarbónico. Lo mismo con la termoluminiscencia, ¿no? Entonces, creo que el radiocarbono se aplica ideal para Tiwanaku. Ahora se podría efectivamente ensayar con otros métodos y creo que sería interesante ver los resultados. Las causas de la desintegración en Tiwanaku es un tema difícil, complicado. En alguna otra oportunidad a lo mejor podemos discutir algunas hipótesis. Bueno, ayer Eric Marsh habló, por ejemplo, las que existen, ¿no? O sea, potencialmente el cambio climático, incremento de sequía tuvo un efecto, pero también ¿no? Desintegración social y político. Pero bueno, creo que todavía se puede decir más de eso utilizando evidencias concretas, ¿no? Contextos, rasgos que estén fechados esas épocas para ver qué comportamientos habían en el sitio para saber un poco mejor cuáles fueron las causas que derivaron en el colapso de esa sociedad. Y para eso, más fechados van a ser ideales, porque nos van a poder poner en el tiempo específicamente qué es lo que estaba ocurriendo cuando estaban ocurriendo esos procesos, es algo que nos falta mucho todavía. Muchas gracias, doctor. Alexander de Z pregunta lo siguiente: ¿se puede datar un grano de quinoa o maíz recuperados por flotación? ¿O material orgánico recuperado por flotación? En relación a los suelos, ¿se puede datar el inducido de los pisos con revestidos? Por ejemplo, en un templo hundido. En relación al sedimento de los drenajes, ¿cómo recuperar la muestra y su almacenamiento? Gracias. Todas buenas preguntas. Sí, los granos de quinoa y de maíz son materiales ideales porque ambos se han formado en un año. De hecho, con la doctora Christine Hastock, la doctora María Bruno, eso es lo que venimos fechando hace mucho tiempo. Sí, y cada uno de esos granos es un tamaño de muestra perfecto para datar, o a lo mejor 2 o 3 y es suficiente. Muchos de estos los vamos a recuperar a través de la flotación necesariamente para llegar a ese tamaño. Y bueno, la forma de recuperar el material de esos drenajes va a ser sedimento que se flote y se analice, ¿no? Entonces, son buenas preguntas y todas creo que es afirmativa la respuesta. En relación a pisos, también se podría recuperar si hay algún material orgánico carbonizado dentro de los mismos, eso sería lo ideal. Pero también si se podría extraer algún ácido único de algunos de estos contextos y datar eso, aunque la exactitud y la precisión va a ser menor a si estuviéramos fechando alguna muestra carbonizada particular. Perfecto. Esta pregunta realmente es muy importante para nosotros, ¿no? José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente: en el caso hipotético que si hubiera existido incendios en sitios arqueológicos, ¿cambiaría la datación del material orgánico? Depende, concuerdo que es una muy buena pregunta. Si estamos refiriendo a incendios recientes, si el arqueólogo recupera ese material y lo interpreta como antiguo y nos manda la muestra, nosotros lo vamos a fechar y va a resultar, o lo manda a cualquier laboratorio va a datar esa muestra a la fecha del incendio, pero entonces por eso es tan importante el proceso de
de excavación donde se vea que el registro arqueológico no esté disturbado por eventos relativamente más recientes, ¿no? Hay varias formas en que material que es reciente puede ingresar al registro arqueológico y disturbarlo, ¿no? Pueden ser incendios, pero pueden ser roedores, pueden ser varias otras causas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la toma de muestras por los arqueólogos y que puedan anotar y decir, bueno, esto está datando esta cuestión. Por ejemplo, cuando tenemos una vasija y esa vasija tienen adentro el material tiznado, ¿no? Residuos quemados, eso es, si queremos fechar algún estilo, como si queremos fechar, no hay ningún material que va a ser mejor que ese material tiznado para fechar esa vasija y potencialmente ese estilo y algún otro evento asociado. Entonces, sí, puede pasar, ¿no? O sea, no va a necesariamente contaminar el registro arqueológico, pero si el arqueólogo piensa que eso es antiguo y lo fecha, nos va a dar fechados relativamente recientes. Y de hecho eso pasa con gran frecuencia. Correcto, doctor. El nombre está en árabe, no puedo leerlo, pero sí te transmito lo que escribe. Felicitaciones por trabajo tan interesante y por la difusión del conocimiento. La pregunta, ¿dónde se hace la datación en Sudamérica? Hay laboratorio en la Universidad de La Plata, en Argentina, que es un laboratorio de radiométrico, es decir, no es un acelerador, sino es otra tecnología. Hay en Brasil también, me parece que más de un laboratorio. Hay el proyecto de hacer un laboratorio AMS en Jujuy, en Argentina. Ojalá se dé y va a haber un buen laboratorio allá. Y también en México hay tanto de radiométrico como es en la UNAM. Perfecto, doctor. Marcelo Alcón pregunta lo siguiente. De todos los nuevos fechados que se tienen, ¿cuándo y cómo se podrá tener la cronología oficial de Tiwanaku? Bueno, la publicación de Eric Marsh y colegas del año pasado creo que es uno de los resultados recientes más importantes. Lo recomiendo que leer ese artículo. La secuencia que está publicada en el afiche de esta charla, a mí me parece que está bastante bien. Yo quiero felicitar a los que le hicieron, Julio, a tu equipo, porque creo que corresponde bastante bien y se puede refinar y podemos además trabajar con aspectos específicos, ¿no? Ya les digo, digamos, ¿qué está pasando con Acapán o qué está pasando con Pumapunku? Ya son discusiones casi internas particulares, pero el esquema grande creo que está cada vez más claro y lo vamos a ir refinando a medida que pase el tiempo. Creo que hablar de algo oficial es muy difícil, incluso en aquella época. No creo que un día hayan dicho los tiwanacotas, bueno, aquí terminó el horizonte medio, mañana empezamos el intermedio tardío, ¿no? Son procesos que a lo mejor se dan mucho más progresivamente, entonces siempre va a haber un rango de error, ¿no? Entonces, y va a haber cambios que son un poco más progresivos y difíciles de identificar en el registro, pero dentro de todo creo que estamos en buena dirección, pero necesitamos hacer mucho más y se puede. En Tiwanaku hay relativamente pocos fechados para la importancia que tiene el sitio y eso es algo que hemos conversado contigo, Julio, y con otros colegas, que se puede hacer más y vamos a hacer más. Perfecto, gracias, doctor. Juan Sumarán Alvites pregunta lo siguiente. ¿Cuál sería la civilización más antigua de Bolivia, teniendo en cuenta los fechados radiocarbónicos? ¿Cuál sería el fechado exacto para esta cultura? Depende cómo uno quiere definir civilizado, ¿no? Evidentemente hablamos hace un poquito de los primeros pobladores, que eran sobre todo cazadores-recolectores.
Hemos estado trabajando con la doctora Christine Hastorf en la península de Taraco mucho tiempo y ella ha estado haciendo muchos fechados a lo largo del tiempo. Algunos de los fechados de las sociedades, digamos, agrícolas, sedentarias más antiguos están en esa zona. Estamos hablando de hace unos 3.300 a 3.500 años atrás. Y eso de alguna manera es el inicio de las tradiciones culturales que se van a consolidar más o menos en 500, 600 después de Cristo, lo que va a ser el gran estado de Tiwanaku, ¿no? Entonces, los arqueólogos por el momento nos estamos moviendo fuera de ponerles nombres a las cosas. Antes se llamaban culturas, o cultura chiripa, cultura huancarani, y ahora cada vez utilizamos menos esto porque entendemos que también el tema de identidad es cada vez más complejo y es difícil asignar, ¿no?, estos sustantivos a estas poblaciones que a lo mejor tenían diferentes niveles de integración y cuyos nombres ya están perdidos en la memoria. Pero sí, si hablamos, ¿no?, de complejos, por ejemplo, los primeros productores de alimentos van a tener cierta cronología, las primeras sociedades de rango, es decir, con, ¿no?, jefaturas que ya tenían, digamos, desigualdad social institucionalizada, va a ser otro periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Perfecto. Len Moya, ¿dónde se pueden ver los mapas de las mediciones para analizar y contrastar? Se debe referir a las mapas que has presentado, doctor. Gracias. Bueno, estoy trabajando en la publicación. Una vez que la publicación esté lista, espero que, ¿no?, en el transcurso de este año, ya que a fin de año, para el siguiente ya esté de alguna manera publicado, los datos van a estar, o sea, los mapas van a estar disponibles en la publicación y también los datos van a estar disponibles también para que la gente los pueda utilizar, ¿no? La idea es hacer de estos datos, ¿no?, que estén accesibles, ¿no? Y a propósito, si todavía estoy completando información, así que si alguien conoce de Chados, me puede contactar, que estoy muy interesado, porque siempre se puede ampliar la base de datos, o todavía se puede. Perfecto, doctor. Naira Sandoval, según usted, ¿de cuándo data el monolito barbado? Bueno, esa pregunta es difícil, no hay ningún fechado. El monolito barbado fue encontrado al interior del templete semisubterráneo en Tiwanaku, al lado del monolito Bennett, ¿no? Entonces, uno, que no hay ningún fechado radiocarbónico, porque el hallazgo se hizo en una época anterior a de la cronología radiocarbónica, y por otro lado hubiera sido muy difícil debido a la asociación, porque ahí se asume que el estilo de ese monolito es anterior incluso al Bennett, y los dos estaban adyacentes. Entonces, contextualmente, uno podría generar alguna hipótesis, digamos, estas dos cosas son contemporáneas porque están una al lado de la otra, pero estilísticamente entendemos que tienen diferentes edades, ¿no? Y el estilo del monolito barbado más bien se asemeja a monolitos que han sido asociados a estructuras que tienen una antigüedad mayor. La edad en particular de ese monolito es difícil estimarla, pero creo que los expertos proponen, ¿no? Gente como Sergio Chávez, que ha estudiado esto, y otros, no sé, formativo tardío, me imagino, más o menos hace 2000 años atrás, una cosa así, pero es un estimado, no hay una forma, no se ha hecho una forma más precisa, ¿no?, de datar eso. Perfecto, doctor. Si puede dejar de compartir la pantalla para que puedan ver también las personas que hacen la pregunta, por favor. Claro que sí. Perfecto. Alexander de Z pregunta lo siguiente: ¿nos podría decir el costo del fechado por muestra en la institución donde trabajó o recomendar alguno que no sea muy costoso o caro? Depende sí,
Depende del material que se vaya a datar. El material, el carbón es más barato porque implica menos procesamiento y también depende si es para fines comerciales, fines académicos, colaboración científica, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, un fechado puede costar entre más o menos $200 y bueno, si es una muestra muy antigua de hueso, puede llegar hasta $700 por muestra. Y bueno, esos son costos aproximados y similares a los que tienen varios otros laboratorios, tanto académicos como comerciales. El nuestro es puramente académico, ¿no? Entonces, bueno, no es puramente académico, también puede hacer trabajos comerciales, pero a un costo probablemente no muy competitivo con otros laboratorios comerciales que existen, ¿no? Como Beta, DAMS y otros. Y a lo mejor hay que siempre ver y ver diferentes opciones. Pero bueno, cualquier cosa también me pueden escribir y podemos ver qué se puede, cuánto puede ser y todo eso. Y también los fechados, los costos están publicados en la página web del laboratorio. Perfecto, doctor. Zoel Kevin Rojas Catacora. ¿Se tiene alguna muestra de radiocarbono 14 exactamente del sitio de Pumapunku, ya que el sitio tiene muchas diferencias con la pirámide de Acapana y el resto de Tiwanaku? ¿Podría haber una datación del material orgánico usado en geopolímeros? Buenas preguntas. El doctor Alexis Branich y el doctor Jason Yeager han trabajado en la parte norte de Pumapunku sobre todo y en el sector de ocupación Inca, pero también en la parte de Tiwanaku, y hay fechados de ambos sectores. Hay varios fechados de Pumapunku. Es una estructura relativamente bien fechada. Bueno, relativamente. Tiwanaku necesita mucho más fechados, pero hay algunos. Si hay material orgánico en el tamaño de muestra que habíamos hablado, o sea, por lo menos 5 a 10 miligramos de carbón en esos geopolímeros, si en el hipotético caso de que sean geopolímeros, sí se podrían fechar. Yo no estoy seguro de que existan esos geopolímeros, más bien me parece que son piedras sedimentarias las que se están interpretando como geopolímeros, pero es mi opinión personal sin ser especialista en el tema. Gracias. Uchu, te pregunta lo siguiente. Pareciera que la influencia del occidente de nuestra tierra está pregnada por las culturas del altiplano, de la costa peruana y chilena actual. Hay estudios de influencia arawak por el yacimiento de Pedra Furada de Brasil y la tierra preta de las regiones amazónicas con las técnicas que describió. Bueno, a ver, las tierras pretas, que son sedimentos orgánicos de origen antropogénico, es decir, producidas por seres humanos, son suelos que son muy ricos en materiales orgánicos, incluyendo carbón, y por tanto se pueden fechar y se pueden fechar con mucha precisión y se lo han hecho. Y de hecho, incluso hay sitios en Bolivia que han sido fechados de tierras pretas. Muchos más en Brasil, donde son más abundantes, desde luego. Conexiones entre tierras bajas y tierras altas, seguro que han habido varios lazos de intercambio, y también flujo génico, que es algo que se está viendo. Hace poco se publicó una investigación que incluye algunas muestras de poblaciones de la zona arqueológica de Miraflores, de las excavaciones de salvataje para el teleférico, y esas poblaciones parecen tener vínculos con tierras bajas, y eso está también apoyado por el registro arqueológico de ahí, y además hay ocupación tiwanaku en
en ese sitio. Entonces vemos que esas conexiones, por ejemplo, con yungas y probablemente con tierras más abajo, sí existieron, ¿no? De hecho, era mucho más fluida la interacción en el pasado. Bueno, de hecho, nunca dejó de serlo. De una manera tenemos esa idea que yo creo que viene desde los incas, que hay una frontera ahí, pero incluso dentro de los incas era bastante permeable, ¿no? Y los trabajos de la doctora Sonia Alconini al respecto son bastante útiles entre otros investigadores que han trabajado en las zonas. Perfecto. Juan Sumarán Alvites pregunta, teniendo en cuenta que los nuevos fechados de Tiwanaku fue el surgimiento cultural propio o surgió como producto del intercambio cultural con otras áreas civilizatorias como el ejemplo de Chavín? Claro, Tiwanaku tiene un desarrollo que deriva de sociedades locales asentadas en la zona del lago Titicaca. O sea, es parte de una sola tradición cultural, lo que en algún momento los esposos Chávez llaman tradición religiosa Yayamama, o por ejemplo Portugal Pahanu, etcétera, ¿no? Es un desarrollo que empieza probablemente en época de cazadores-recolectores, pero es con la transición hacia la producción de alimentos que estas sociedades empiezan a interactuar entre sí, desarrollan una serie de estilos y prácticas culturales que van escalando, ¿no? Van fluctuando a través del tiempo y se consolidan muy fuerte, de manera muy evidente y muy fuerte en Tiwanaku. Y parte de eso persiste incluso hasta la actualidad, o sea, poblaciones en varios sentidos, ¿no? Pero y el hecho de que también tengo componentes endógenos no quiere decir que haya estado tampoco aislado de procesos que han ocurrido a escala andina, y de hecho la influencia de Chavín ha sido sin duda muy fuerte en el desarrollo de Tiwanaku. David Broman ya hablaba de Tiwanaku como la segunda venida de Chavín, de alguna manera, porque hay varios elementos que están presentes en Chavín que después se producen en Tiwanaku, como hay varios elementos de Chavín que tienen un origen en sociedades anteriores. Entonces, hay procesos, dependiendo de la escala, y que ocurren a escala local, pero también tienen influencias de diferente intensidad de otras regiones. Es una historia interesante la de la prehistoria y la arqueología andina. Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo vamos a responder a dos preguntas más de ambos grupos. Vamos con Ariel Cruz. ¿Cuál sería la datación de la región centro y sudeste del departamento de Potosí, según sus estudios? Centro y sureste. Hay algunos fechados bastante dispersos de esa región, algunos trabajos de Axel Nielsen, sobre todo en la parte de Lipes. No sé qué tan centro será eso de Potosí, la parte no de Lipes. Centro hay también algunos fechados en la zona de Pulacayo, de Pablo Cruz. Hay algunos fechados también en la zona de Potosí, en los alrededores, ¿no? de Pablo Cruz y algunos colegas. Y del sureste, en la zona de los Valles Chichas, hay pocos, pero hay algunos. Hay una tesis reciente de Esther Echenique en la zona, una investigadora argentina que trabajó con Axel Nielsen, que ha trabajado también en los Valles Chichas. Y bueno, nosotros hemos trabajado ahí en Tarija, ¿no? Eso sería. Perfecto. Vilmer Bolívar. En el área circunlacustre del Titicaca, ¿cuál sería la identidad más temprana y compleja identificada? Bueno, lo que estamos viendo es que hay varios sitios que datan del periodo formativo temprano, que sería más o menos hace 1300 a.C., unos 3300 años atrás,
a 3.400 por ahí, que empiezan a emerger en la zona de las orillas del lago Titicaca, y ya asociados a estructuras como templetes semisubterráneos. Hay partes de estas estructuras en Chiripa, por ejemplo, en el área de Santiago, Choquehuanca, que tienen una edad bastante temprana. Y falta investigar muchísimo y datar potenciales rasgos y estructuras similares. Y bueno, eso falta todavía mucho por hacer. En el lado peruano hay trabajos interesantes, ¿no? El sitio de Jisca Irumoco es bastante temprano y ya tiene estructuras domésticas y otras, ¿no? Sí, Perfecto. Ferbi Chan pregunta, si las semillas carbonizadas se recuperan por flotación y el silicato de sodio aún se pueden datar. Con silicato de sodio, no sé a qué se refiere con eso, pero generalmente las semillas que se recuperan de flotación son perfectamente datables. Mientras no estén contaminadas con algún material que tenga carbón más reciente, entonces, o más antiguo, no habría problema. Pero, por ejemplo, si por ejemplo, el alcohol etílico, si nosotros limpiamos, por ejemplo, pinzas con alcohol etílico y este no se evapora del todo, puede introducir algo de hidrocarburos a las muestras. Cenizas de cigarrillo pueden introducir carbón más reciente, por eso no hay que fumar ni cerca de las muestras, pero generalmente los procedimientos de limpieza que se realizan son bastante fuertes y pueden eliminar muchos de esos materiales, salvo que sea, ¿no?, un carbón muy puro que ya se puede confundir con el arqueológico. Jorge Villena, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Hasta qué parte de Argentina llegó la influencia de Tiwanaku? Bueno, como influencia, yo creo que muy lejos, porque hay no solamente Aguada, que es un estilo donde se ve algo de influencia de Tiwanaku, sino en otros estilos, qué sé yo, provincias de bastante al sur del noroeste argentino, Catamarca, incluso hasta San Juan, se ve algo de influencias, me parece, en ciertos estilos, pero no, la presencia como tal de Tiwanaku probablemente fue ya sea indirecta o muy limitada en la zona del noroeste argentino. Y sobre todo con su relación con San Pedro de Atacama, La Aguada y algunas otras conexiones de ese tipo. Parece que habían varias sociedades que estaban igual creciendo en esa zona, que querían interactuar con la gente de Tiwanaku y sus ideas. Perfecto. Carlos Gustavo Yustel. Doctor Capriles, brevemente, ¿podría comentar en qué radica la diferencia del latir de la plata? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿La diferencia entre qué? ¿Podría comentar en qué radica la diferencia del latir de la plata? Del latir de la plata, no sé qué se está refiriendo esa pregunta. ¿Tú la entiendes, Julio? Sí, mira, le voy a escribir. Ahí está, esa es la pregunta que se refiere, ¿no? Latir de la plata. No estoy bien seguro a qué se refiere. No estoy seguro. Paso. Vamos a la última pregunta. Victoria Almarcegui. El conjunto arqueológico de Tiwanaku es sin duda uno de los más enigmáticos de América y del mundo. En el sitio existen bloques de piedra que superan las 100 toneladas de peso,
¿Cómo es posible trasladarlos a la ciudad desde las orillas del lago Titicaca? ¿Existen investigaciones académicas que den respuesta a aquello? ¿Se han encontrado algo especial? Bueno, tú, Julio, debes saber más, sabes más de esto que yo, pero hay investigaciones que existen acerca de la posibilidad de mover varios de estos bloques. Sin lugar a dudas, es un trabajo monumental la inversión de trabajo, de ingenio en construir Tiwanaku y mover todas esas piedras. No es, sin embargo, inhumano y más bien es un testamento de la capacidad que tenían nuestros ancestros y los pobladores de esa región, que hicieron un trabajo fantástico, monumental. O sea, estoy de acuerdo con la afirmación que hacen. El cómo, concretamente, bueno, no era el tema de esta tesis, pero me referiría al trabajo que, por ejemplo, tiene Alexis Branich, Jean-Pierre Protzen, mismo John Janusek acerca de estos temas. Perfecto, doctor Capriles, queremos agradecerte. Sé que hay más preguntas, a ver si podemos comentar a través de nuestra plataforma institucional de CIAT, a través de Facebook, para responder unas preguntas que siguen llegando. Por cuestión de tiempo, nosotros tenemos que cerrarlo aquí. Queremos agradecerte a nombre de la institución, desde mi persona que dirige la entidad hasta la última persona que trabaja. Es un trabajo de equipo y el objetivo de esto es siempre hacer llegar a la sociedad en su conjunto para que puedan escuchar directamente de los investigadores y que mejor, como en el caso de usted, nos esté hablando de Tiwanaku, de la región del altiplano, de nuestro país y por supuesto, como muchos que han escrito se puedan unir con la cronología en el lado peruano, como también la hermana República de Perú. Con lo cual, doctor, queremos agradecerte muchísimo, queremos dar el espacio para tu respectiva despedida, pero sin embargo quiero mencionarte los lugares que te están viendo y te mandan también los saludos y las felicitaciones por la excelente exposición y la disertación que nos has enseñado en esta noche. Te saludan desde Arequipa, Perú, Costa Rica, Cusco, Perú, que dice capital de los Incas, desde Ayacucho, Perú, Buenos Aires, Londres, desde Chicago, desde Estados Unidos también, desde Glasgow, Escocia, Lima, Perú, Urubamba, en Perú, Tijuana, en México, y por supuesto acá en nuestro querido territorio boliviano, en Punata, Cochabamba, que te mandan saludo, allá desde Tiwanaku que te ven, también desde la ciudad de Cochabamba, desde la ciudad de La Paz, desde la ciudad del Alto, desde Potosí, y por supuesto el resto de los lugares, por ejemplo, siguen llegando desde Jujuy, desde Pando, que te mandan los saludos, y agradecerte a nombre de todas estas personas que han asistido en ambos grupos por enseñarnos y por aprender más aún acerca de nuestros bienes patrimoniales. Muchísimas gracias y tienes el espacio para hacer la respectiva despedida. Muchísimas gracias, Julio. El agradecido soy yo de poder transmitir esta charla. Saludos a todo el mundo. Realmente es lindo poder llegar a tanta gente, a tantos lugares. Es lindo realmente saber que haya gente interesada en estos temas de tantos lugares, y eso da siempre creo una motivación para ti, tu equipo, tanto como para mí y nuestros colaboradores en poder seguir investigando a pesar de las dificultades, que es bien difícil realizar las investigaciones, tú sabes, en el país. Tú sabes que hacer estas dataciones igual hemos visto que no es barato, es costoso, pero que vale la pena porque aprendemos muchísimo. Y bueno, y si hay sobre todo los estudiantes, investigadores jóvenes que tienen interés en poder hacer dataciones, contáctense conmigo, podemos ver algunas alternativas de colaboración, siempre, bueno, gracias a que tenemos el laboratorio, acá tenemos algunas facilidades para esto, y nada, eso, y bueno, tú sabes que ya estamos también
en colaboraciones con el CIAT. Esperamos poder hacer más y más fechados de los lindos contextos que están investigando y poder juntos aprender un poco más de esto, ¿no? De manera sistemática, científica. Eso, agradecer a todos por la atención y sobre todo a tu equipo y a ti, Julio, por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir nuevamente su conocimiento, y nos piden tanto en el Facebook como también en el grupo, por favor, si puedes poner tu correo electrónico para que puedan contactarse con usted y a través de ese medio poder seguir coordinando, coadyuvando acerca de nuestra investigación. Como siempre, doctor, en retribución la institución le va a extender el certificado de participación de disertación con la temática que nos has compartido hoy. Y en este evento interno que así está organizando el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku. Y finalmente quiero señalar y aprovechar el espacio de mandar saludos a todos los hermanos que están allá en Tiwanaku, pero también la siguiente semana estaremos volviendo el día miércoles, jueves y viernes, considerando que los días lunes y martes la institución, conforme a las normativas nacionales, va a entrar en la formulación de su respectivo POA anual para la gestión 2021. En ese sentido, esos 2 días no vamos a salir con exposiciones, pero ya el miércoles estaremos volviendo con más disertaciones, con otras temáticas que son muy significativas y que van a aportar muchísimo a entender acerca de nuestro pasado prehispánico, especialmente la cultura tiwanaku. Entre ellos estaremos hablando posiblemente de Moquegua y estaremos con otros expertos que nos estarán disertando y compartiendo todo su conocimiento. Muchísimas gracias, muy buenas noches, doctor. Estamos muy pronto coordinando para seguir trabajando. Ojalá del templo de Calasasaya, de las últimas excavaciones de la gestión pasada, estemos hablando en un corto tiempo de nuevos fechados que van a complementar y a entender muchísimo más acerca de las ocupaciones de los distintos templos. Muy buenas noches, doctor Capriles, y muy buenas noches. Gracias por su asistencia.